Vamos a iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy tenemos el Teilín, Salmo 30, la porción que corresponde a los versos, los Pasuquín 6 al 12. El título es Shir, cántico, evocando al primer versículo de este salmo. Su estudio fue el anterior estudio, el día de ayer. El versículo dice, Mismor Shir Hanukat Availe David, poema cantado en la dedicación de la casa. Y lo podemos ver, como estudiamos anteriormente, Le David o Ledot, podemos tomar que es de David o para el amado. Entonces, ¿por qué lo llamé Shiro cántico? Porque esta porción nos alude al cántico, a las palabras que salen de nuestra boca. Pero en el contexto hebreo, esta palabra no es como una definición. En el contexto hebreo es dar de lo mejor con nuestras palabras al Eterno. Aunque muchos dicen y los estudios ven que nosotros no vamos a sorprender con nuestras palabras al Eterno, pero sí estamos mostrando a través de ellas la humillación y el sometimiento a Él. ¿A través de qué? De la obediencia, hacer su voluntad y estar siempre en las cosas de Él, en todo lo que corresponde a la oración, al rezo de lo que es el Shema y estar cada día en estos estudios. Entonces, a través de esos cánticos mostramos esa humillación, esa humildad que debemos tener cuando estamos cerca del Padre. Y algo maravilloso que les decía, ¿por qué no hicimos la oración? Vamos a hacer y vamos a ver una oración que los sabios, los comentaristas, dicen que hay que hacer para antes de leer los salmos o de estudiar los salmos. Y es una tefilá. Tefilá, esto lo vimos con el pastor Jacob, le explicaba cuál era esa tefilá, que son palabras de agradecimiento, no son tanto de pedido, pero vamos a ver que esta oración que ya viene hecha, porque pues por personas que ya llevan más de 3,500 años estudiando la palabra y entendiendo el contexto desde la parte hebrea. Entonces vamos a hacerla en el día de hoy con entendimiento, sabiendo que lo que hablemos, lo que salga de nuestra boca con esta oración, podamos llevarlo a nuestra mente y meditarlo. Entonces vamos a decir así, por favor, todos allá en sus hogares. Vamos a iniciar y vamos a ir leyendo junto conmigo para ir avanzando. Y dice así, sea tu voluntad, Adonai, nuestro Elohenu, y Elohim de nuestros padres, el que prefirió a David, su siervo, y a su descendencia posterior a él, y el que prefirió a los cánticos y alabanzas, que te apiades de nosotros, y que sea relevante ante ti la recitación de los cánticos de los salmos, los Teilín, que leeremos y estudiaremos hoy. Como si hubiésemos pensado en todos los pensamientos apropiados de pensar y con la energía de los versículos de los salmos y sus palabras y sus letras y sus puntuaciones y entonaciones y tus nombres sagrados escritos en ellos y los nombres que se derivan de ellos, de las iniciales de las palabras y de las finales de las palabras y el intercambio de las palabras y por el mérito del rey David. Conmuévanse, por favor, tus misericordias sobre nosotros y perdona e indulta y limpia todas nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras fechorías. Y que sea la recitación de los capítulos de los salmos aceptadas ante ti para podar a los tiranos y para cortar todas las espinas y las púas que rodean a la rosa superior.
y para unir a la mujer de la juventud con su querido, con amor, hermandad, paz y compañerismo, y con la inmensidad de tus misericordias se atraiga sobre nosotros un afluente de salvación y piedad, para purificarnos de nuestras faltas y nuestros pecados. Ya sabemos quién es ese afluente maravilloso de nuestra salvación, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Y así como perdonaste al rey David, que dijo estos salmos de ti, como está escrito, también Dios hizo pasar por alto tu falta, no morirás. Así con tus abundantes misericordias, perdónanos. Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, y no nos recojas de este mundo antes de nuestro tiempo, y que seamos merecedores y vivamos vidas largas, buenas y correctas, de modo que podamos corregir lo que arruinamos. Y en el mérito del rey David sea protección para nosotros, para que alergues de tu furia, para que retornemos a ti con retorno íntegro. Ya sabemos que ese retorno es Teshuvah, retornar al Eterno en arrepentimiento, y del tesoro de concesión gratuita, agrácianos, como está escrito, y agraciaré al que quiera agraciaré, y me apiadaré del que quiera apiadarme. Y así, como nosotros decimos una canción ante ti en este mundo, así nos ameritarás. Adonai Elohenu, de decir ante ti una canción alabanza en el mundo venidero, y que por medio de la lectura de los salmos se despierte la rosa de Charón para cantar una voz agradable, regocijo y cántico, que el honor del Líbano sea otorgado a ella, y majestuosidad y resplandor en la casa de nuestro Elohim, nuestro Dios, pronto en nuestros días. Amén. Selah. Qué bendición, porque el Padre nos muestra a través de profundizar en un estudio, no solamente llegar y leer y ya y decir nuestras palabras, sino buscar fuentes que sean de bendición, de edificación. Y vemos cómo esta tefilá hecha ya por nuestros hermanos, por aquellos que llevan mucho más tiempo en el estudio y la profundización de la Torá, podemos tomarla. Y vemos que son palabras que edifican, que dan vida. Listo, mis hermanos. Bueno, vamos ahora sí a iniciar, después de esta pequeña introducción. Salmo 30, habiendo dicho lo que era el cántico. Este salmo también evoca y habla del Mashiach en un futuro, habla de la muerte y resurrección. También habla en momentos donde David sentía esa seguridad, esa fuerza que daba el Eterno. Así vinieran tribulaciones, así vinieran adversidades. Siempre hablamos de eso porque los salmos siempre traen a nuestra mente este tipo de eventos quizá de tristeza, de tribulación, de discordia, de dolor, de angustia. Y fueron momentos en los que también evocamos, o mejor, el rey David evoca. Y es un salmo que trae bendición porque nos muestra la muerte, resurrección de nuestro Adón Yeshua. Lo encontramos aquí, no está explícito su nombre, pero sabemos que detrás de la palabra hay otra palabra, y esto lo vemos en los estudios de exégesis, y los insto, mis hermanos, para que sigan estudiando y sigan adelante en el conocimiento del Eterno y de su bendita palabra. También vemos en este Tehilim que se habla de verdades escritulares con respecto a la vida de la antigüedad, y también a verdades escritulares con respecto a la vida en el día de hoy. Entonces vamos a ir viendo todos estos contrastes, todas estas formas, y vamos a iniciar leyendo el Salmo. Y dije yo en mi seguridad, no seré jamás conmovido, porque tú, Adonai, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Escondiste tu rostro de mí. Fui conturbado.
A ti, Adonai, clamaré y a ti, Adón, suplicaré. ¿Qué provecho hay de mí en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, Adonai, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Has tornado mi lamento, mi endecha en baile. Desataste mi saco y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Adonai, Dios mío, Elohim mío, te alabaré para siempre. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar también en este estudio, vamos a tomar verso por verso, porque viendo verso por verso vamos a profundizar mucho más en lo que habla y nos muestran estas palabras que habló el rey David o que eran para el amado proféticamente. ¿Quién era el amado? Nuestro don Yeshua. Por eso hay muchas cosas que nosotros debemos ver en cada una de las palabras. Cuando profundizamos también en el hebreo, hay muchas cosas que nos muestra el hebreo que no se ven en las traducciones, porque quizás se pierde el sentido, porque esa es la traducción para reconocer lo que dice una palabra hebrea. Primer versículo. Y dije yo en mi seguridad, no seré jamás conmovido. Es cuando nosotros podemos tener esa plena confianza y seguridad de que pase lo que pase, venga lo que venga, yo esté firme, yo esté totalmente adherido a mis, ¿cómo lo dijéramos? No a la tradición, sino adherido a mi creer, a lo que yo creo y me arraigo de eso. Hoy que conocemos la bendita Torá, hoy que conocemos a nuestro Mesías Yeshua, bueno, lo conocimos en el campamento anterior, en el sistema anterior, pero hoy venimos con este maravilloso momento donde vemos nuestra Torá y nuestro Mesías Yeshua juntos de la mano, se complementan, son uno. Damos esa unidad, unicidad entre la Torá y nuestro Mesías Yeshua. Dentro de esta palabra vemos la palabra conmovido, que viene de la raíz mod, en hebreo es emot. Vamos a leer Beani, Amarti, Bechalbi, Bal, Emot, Leolán. Yo dije, y dije yo en mi seguridad no seré jamás conmovido. La palabra resaltada ahí es la palabra emot, conmover, sacudir, zarandear. Es una raíz de la palabra mod, las últimas 3 letras de esta palabra en hebreo. Pero esto nos muestra algo más maravilloso todavía del hebreo. Vemos la raíz mod, conmover, sacudir. Cuando está la Aleph, se conjuga y es la palabra emot, conmovido. Al conjugarse esta palabra, vemos que se le añade la letra Aleph. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra aquí? ¿Quién es la Aleph? Nuestro amado y santo eterno Rey de Israel, nuestro Yeshua Mashiach. Él es la Aleph. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si estoy de la mano de él y me siento seguro con él, no seré conmovido, no me moveré. Y si me conmuevo, estaré firme, plantado como ese árbol que da su fruto a su tiempo, que está plantado en un lugar donde la arena se mueve, donde pueden llegar torrenciales y llevárselo, pero esas raíces de fortaleza que nos da el Padre nos puede quizás sí sacudir, conmover, pero mi firmeza me debe llevar a creer
que no seré conmovido porque estoy con el Eterno. Y vamos a Éxodo 15:2. Vamos a ver lo que nos dice y nos muestra la Escritura. Vemos cómo la Escritura es lo que nos da el pan de vida. Dice, Adonai es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Vemos cómo Adonai, como ese cántico, como esas palabras maravillosas que salen de él, el cántico de él hacia nosotros, nos fortalecen, nos dan esa fuerza para seguir adelante y creer que jamás seremos conmovidos. Cuanto más nuestro Adón Yeshua, que fue a la cruz, que fue al madero, se entregó por nosotros. Y él dice, en la palabra está escrito, cuando estaba orando en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros vemos que él mismo nos da la fuerza para hacer su voluntad, vamos a creer y hacer, tener esa fidelidad de no movernos ni de nuestra escritura, de la Torá, y menos de la confianza, el creer y el entender de que Yeshua HaMashiach, como nuestro Elohim, es nuestro mismo Mesías, es nuestra salvación. Aquí en esta palabra en Éxodo vemos quién es nuestro Salvador, el Eterno. ¿A través de quién? De haberse mostrado como hombre. Salmos 18, 118, 114. Mi fortaleza y mi cántico es Adonai, y él me ha sido por salvación. Vemos cómo a través de la palabra, vemos esa seguridad en los salmos, cánticos, de que el Eterno es nuestra salvación, nuestra fortaleza, de que el Eterno es quien a través del Ruach HaKodesh nos da ese poder para no decaer, para seguir siendo fiel a lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, para no dejar de guardar su palabra. Entonces, es tan maravilloso como el Eterno en su escritura y la profundización de ella nos muestra cosas que a veces parecen sencillas, pero que en la profundidad nos muestran cómo debemos ser delante de él. Versículo 7, porque tú, Adonai, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Estas palabras que dice aquí el rey David nos muestra un principio maravilloso. Has asentado mi monte con fortaleza. ¿Pero por qué dice mi monte? Si todo lo que existe y cuanto existe le pertenecen al Adón, a nuestro Rey, a nuestro Padre eterno. ¿Qué nos muestra esto? Una verdad espiritual maravillosa, que nosotros, como seres humanos, nos debemos apropiar de todo aquello que nos da nuestro eterno. Nos da una familia, nos da la vida, nos da lo material. Y en la parte más maravillosa, nos da la Torá. Entonces debemos decir, mi Torá, mi hogar, mis cosas, porque han provenido de Él. Debemos entender que todo proviene del Eterno. Y Él nos afianza, sabiendo de que nosotros estamos bajo su sombra, bajo su voluntad.
hacemos lo que Él nos dice, que está escrito en su palabra, recalcamos esto cada día, cada vez, porque no nos podemos mover de ahí. Si nosotros nos movemos de la palabra, vamos a ser zarandeados de una manera que va a doler. Apropiémonos de lo que nos da el Eterno, entendiendo que todo es de Él y todo proviene de Él. Y algo aquí que nos muestra, escondiste tu rostro, fui conturbada. En un estudio pasado vimos de quién esconde el rostro del Eterno. El Eterno esconde el rostro del impío, del pecador. Si vemos esto, cuando Yeshua, nosotros, vamos a ver primero esto, ¿David pecó? Sí, pero tenía tanta humildad y se humillaba tanto a Dios que era rápidamente perdonado por el Eterno. Entonces muchas veces fue disciplinado. Y tenía que sufrir esas consecuencias. Pero nuestro Adón Yeshua, cuando fue a la cruz, ¿quién le dio esa fortaleza? Nuestro Padre. ¿Para qué? Aunque él siendo el mismo, pero hay otro principio maravilloso que nosotros debemos ver, la omnipresencia del Eterno, que él puede estar en todas partes en el mismo, como él no tiene tiempo, pero nosotros sí, él nos dio tiempo a nosotros para entender muchas cosas, pero él puede estar en cualquier lado. Él puede ser hombre como Yeshua y al mismo tiempo estar en los Shamaim siendo el Eterno. Ese es su poder, su omnipotencia. Para muchos esto en el entendimiento de nosotros no cabe. ¿Cómo así que Él es Dios? ¿Cómo así que Él? Y vienen esas preguntas que nosotros vemos. ¿Cómo nos muestra la misma palabra? La unicidad, que Él mismo es Dios. ¿Y cómo lo hacemos para entender todo esto? Leyendo su palabra, profundizando en los estudios, atendiendo cada día a estos acercamientos a Él. Y otra cosa, ¿Yeshua pecó? Él no pecó. Pero ¿por qué se escondió el rostro del Eterno de Él? Veámoslo como hombre, porque Él se hizo hombre y siguió siendo Dios en los Shamaim. Por ese atributo maravilloso de la omnipresencia. Porque todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. Cuando habla, fui conturbado. Para David fue disciplinado. Pero para nuestro Adón Yeshua, ese conturbado eso lo llevó a la muerte. Pero con una finalidad maravillosa. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Y vamos a ver que a través de esa seguridad que nos da el Eterno, que le dio el Eterno al rey David, a Yeshua, y a partir de hoy, si estas semillas graban nuestro corazón, esa fortaleza de que nos da a nosotros de ser firmes. Ay, que te invitamos a una fiesta, van a estar los amigos de hace 30 años, pero tranquilo, no vamos a hacer nada mal. Tener la firmeza, mis hermanos, sí, fueron nuestros amigos de hace 30 años, pero nosotros sabemos en qué puede terminar eso. Nuestra firmeza está en no ir y dedicarnos más bien a las palabras de nuestro Padre Eterno. Que si nos acompañas a tomarnos unas cervecitas, no ir. Lo primordial son las palabras de vida.
Veamos lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sobre él cayó el castigo, y él fue sin pecado. Mientras qué bendición tan grande que hoy en día el Padre, si llegásemos a pecar, porque ya nosotros estando en el pueblo, quizá por desconocimiento fallamos, pero ya con conocimiento recordemos que si pecamos con conocimiento, vendrá una horrible expectación de juicio, dice la palabra. Pero hay mandamientos que quizá no conocemos todavía y los podemos errar y caer. Gracias al Padre por la vida de nuestro don Yeshua, por las oportunidades que nos da el Rey de poder hacer tikkun, rectificar y caminar. No, si quieren, toman nota de los siguientes versos, mis amados. El tiempo está corriendo. Versículo 8. A ti, oh Adonai, clamaré, y a ti, Adón, suplicaré. Vemos dentro de este verso dos palabras: clamaré y suplicaré. Pareciera que fueran lo mismo, ¿no? Estoy clamando al Eterno, y si Él es mi Señor, le estoy suplicando al tiempo. Pero hay unas diferencias maravillosas que no las puede mostrar la traducción, pero sí las puede mostrar el idioma del hebreo. Aquí en la parte de abajo está cómo se escribe en hebreo ese verso. En el círculo están estas dos palabras y su fonética es Eleja Adonai Ekra Be'el Adonai Et Hanan. Vemos las palabras clamar, Ekra, que viene de la raíz Kara, que significa llamar por nombre, llamar afuera. El libro Vaikra el Moshe, y llamó a Moshe. ¿Qué le dijo? Lo llamó afuera para hablarle, el Eterno. Entonces, ¿qué significa la palabra o qué significa clamar? Llamar al Eterno por su nombre. El nombre que ha sido revelado, sobre todo nombre. Yeshua, Adonai, Yahvé. Eso es clamar. Invocar primeramente su nombre, porque nosotros podemos clamar, Señor, ayúdame. Pero ¿cuántos señores hay? Por favor, ayúdame, y alzamos nuestras manos. Pero no estamos clamando, no estamos llamándolo por su nombre. Clamemos a Él, invoquemos su nombre para que Él escuche. ¿Qué va a escuchar? Nuestra súplica. Ahora vemos aquí la palabra Hanán. Et Hanán es la conjugación, la raíz Hanán. Y miren, tremenda este significado: doblar o inclinarse en bondad a un inferior. Entonces, ¿qué es suplicar? Padre, inclínate, por favor, favoréceme, concédeme lo que te estoy pidiendo, Rey. Eso es la súplica del Eterno. Acérquese en acción de gracias con súplicas. Es pedir ese favor del Eterno, que nos favorezca, que por favor hallemos gracia en Él. Entonces vemos esas dos maravillosas definiciones y el entendimiento que trae el Padre, que es clamar, que es suplicar. Padre, ayúdame, por favor. ¿Pero en qué me ayuda? En lo material. Él sabe de qué tenemos necesidad.
Ayúdame a ser transformado, ayúdame a cambiar, ayúdame con conmigo, con lo que yo tengo por dentro. Mis heridas, daños, cosas que pueden guardarse aún desde el embarazo, por todo lo que recibimos, quizá malas palabras de alguien desde el embarazo, pues, y eso puede traer a nuestro tiempo heridas que dan como fruto ira, amargura, dolor. Pero para eso suplicamos al Eterno. Ayúdame, Padre, a cambiar, a ser transformado, a vivir para ti una vida íntegra, a vivir para mi hermano. Y continuar cada día más avanzando, creciendo, caminando, buscando ese favor del Eterno para salir de condiciones. A veces traemos condiciones de mentes escasas, mentalidad de escasez. Uy, no, eso tan caro. Uy, no, no compremos eso porque el Eterno nos provee, amados. Él sabe cuando dice la palabra que debemos hacernos cargo del reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás será añadido. Comida, vestido, salud. Entonces estas súplicas es para que cambie nuestro interior y que nuestro interior irradie hacia afuera ese cambio. A veces venimos a la Torá o a este caminar con unas caras de odio y vemos cómo el Señor va transformando nuestro interior y va siendo transformada nuestra cara. Un corazón alegre hermosea el rostro. Cuando uno está en el mundo, ¿cuándo vive alegre? Cuando está en Shalom. Pero cuando venimos a este camino, esa transformación interna, por esa súplica que hacemos a nuestro Padre amado, nos va transformando. Y vemos algo también maravilloso. A ti, Adonai, a ti, Padre en los cielos, y a ti, Adón, Yeshua en la tierra. Invoco tu nombre y tú me ayudas aquí en la tierra. ¿Cómo me ayudaste? A través del madero. ¿Y cómo me estás ayudando en este momento? Porque ya creímos en ese sacrificio a través de su Torah. Se inclinó en bondad a nosotros que somos inferiores a él. Qué bendición. Versículo 9. Este versículo también habla varias cosas. ¿Qué provecho hay en mi muerte? En el original dice, en el hebreo dice, Bedraní, en mi sangre cuando yo descienda al hoyo. Cuando vemos esto, podemos decir esto. Si yo derramo mi sangre, o sea, si yo muero por alguien como ser humano, lo puedo salvar. Claro, me entrometí para que quizás no, un ejemplo, no le dispararan a él, me metí yo y fue derramada mi sangre. ¿Qué provecho hubo? Sí, se salvó la persona, pero hubo perdón de sus pecados. No, no hubo perdón. En cambio, sí hubo una muerte, una
un derramamiento de sangre que tuvo provecho maravilloso. El derramamiento de la sangre en el madero, porque hubo remisión de pecados, hubo, se fue al sepulcro, pero algo maravilloso, hubo resurrección. Pero si nosotros, un ejemplo, salvamos la vida de alguien y no es perdonado de sus pecados, no fue llevado al arrepentimiento, ¿va a resucitar? Claro que sí, pero el Eterno es el único que sabe si va a ser para vida o para muerte. Pero hoy, gracias a este maravilloso sacrificio, nosotros sabemos que ese provecho tan maravilloso al derramamiento de la sangre de Yeshua nos va a llevar a la vida eterna, con un sí condicional, si estamos bajo la voluntad del Eterno. Pero ese sí condicional se hace por amor. ¿Por amor a quién? Al que nos salvó. Somos recíprocos. De lo que recibimos, debemos dar. Amor. ¿Cómo se demuestra nuestro amor hacia el Eterno? Con hechos y en verdad. ¿Y los hechos cuáles son? Nuestras acciones, la obediencia. ¿Cómo dispongo yo mi corazón para guardar un mandamiento, para amar al prójimo, para bendecir a otros, para enseñar a otros? Recibo de gracia, doy de gracia. Aquí viene una pregunta también. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Cuando nosotros vamos a la palabra nos muestra algo fundamental también. Y vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 9:4-6. Permítanme, lo vamos a buscar. Qué pena. Eclesiastés 9:4-6. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Tremendo, tremendo lo que muestra esto. O sea, el que muere ya nada sabe. El que muere o duerme. Y ya muertos podemos anunciar las verdades al Eterno. Muertos físicamente. No podemos anunciar al Eterno. No podemos mostrar sus verdades porque nadie va a poder ver. Entonces, mientras vivamos en este plano terrenal, debemos anunciar esa verdad maravillosa de su palabra. Hoy lo entendemos maravillosamente. ¿A través de qué? De ser testimonio. No de ser un testimonio a medias, de ser un testimonio verdadero. Que lo que vivimos en nuestro hogar lo mostramos, porque en nuestro hogar somos íntegros, somos veraces, somos genuinos. Somos personas que nos mostramos tal como somos. ¿Y qué somos? Israelitas en los cuales no hay engaño, israelitas que obedecen al Eterno, israelitas que son observantes de su palabra y que cada vez nos consagramos más para Él. ¿Hacemos las cosas mejor para quién? ¿Para que nos vea el hombre? Sí, para hacer testimonio, no para exaltarnos, no para creernos más que los otros, porque se perdería la humildad.
Entonces entendemos también esta palabra más adelante, dice, mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Y se forman muchos cuestionamientos a través de esto. Entonces, mi papá, ¿será que sí? Nosotros no podemos generar ningún juicio. Es el Eterno. El Eterno sabe. El Eterno es el que puede condenar a los seres humanos. Nosotros no. Nosotros nos comportamos como comprendimos a partir del día en que conocimos la Torá, habiendo ya creído en que tenemos un Mesías maravilloso. Salmo 6:5. Caramba, cogió el tiempo. Vamos a apurarnos acá en estos últimos versículos. Vamos a ver. Vamos aquí al Salmo 6:5. Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién alabará? Ya esto ya quedó, creo que enseñado. Versículo 10. Oye, oh Adonai, ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Aquí hay algo maravilloso también. Clamor y súplica. ¿Por qué? Oye, oh Adonai, Dios de los cielos, Dios creador, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Clamo. ¿A quién? Al Dios de Israel. Y le suplico que me ayude. Le ruego que venga en mi ayuda, que su gracia caiga sobre mí. Quizás este verso ya, Mateo 26:39, ya lo había dicho, fue cuando Yeshua clamó a él. ¿Cómo clamó él? Padre. ¿Pero qué nos estaba enseñando? Luego no es Dios. ¿Por qué él está clamando al Padre? Para mostrarnos que debía cumplirse en todas las profecías que estaban escritas. Aquí hay una profecía. Oye, oh Adonai. Cuando él estaba clamando al Padre, estaba cumpliendo esta profecía. Pero él se despojó para ser hombre, se despojó de ser igual a Dios, de ser Dios, y mostrarnos a nosotros cómo debemos conducirnos al Padre. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque me has afirmado, me has empoderado, me has dado la fuerza para ser leal, firme, para tener emuná. Versículo 11. Vamos rápidamente porque esto es algo que quizá nadie conozca. Dice, has tornado mi endecha en baile. Esa endecha es la tristeza. ¿Cómo ha cambiado esa tristeza? Estábamos sin Dios, sin pactos, sin promesas. Estábamos en el mundo, pecando, haciendo lo malo. Tristes porque nos sentíamos vacíos. Pero cuando retornamos, hoy tenemos shalom. Vamos en el proceso de estar en ese baile, en el proceso de que la Torá es la que nos hace estar gozosos. Ese baile es estar gozosos, alegres, llenos de vida. Dice algo aquí, desataste mi cilicio. Esto es parte de la cultura hebrea. Esto es como decimos, historia del pueblo de la antigüedad. ¿Qué quería decir estar o ponerme ponerme el cilicio? Vemos en muchas partes de la palabra que dice esto. Y se rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se echó cenizas.
Ya la parte de las cenizas, quizá más adelante vamos a aprender sobre eso, pero el cilicio significaba colocarse un tejido en forma de chaleco, generalmente pelo de cabra, pero en la profundidad de esto era no mostrar, ay, mire, pobrecito de mí, estoy mal, sino que al hacer esto en la antigüedad, era esa humildad con la cual nos presentábamos delante del Padre. ¿Ante qué? Ante un duelo y estábamos en luto. Hoy este cilicio, ponerme el cilicio, es cuando estamos de luto por un duelo, por una pérdida que tuvimos. Pero para el Eterno, esa acción no era la acción lo que veía el Eterno, era esa demostración de humildad, demostrar un corazón genuino. También para cuando nos arrepentíamos de algo. Venimos en arrepentimiento y ticún. En la antigüedad se colocaban este traje para mostrar que realmente había un arrepentimiento genuino, que el luto era genuino. Porque hay arrepentimientos que son, sí, me arrepiento, pero vuelve y se cae en lo mismo. Entonces, cuando dice desataste mi cilicio, es me quitaste estas ropas. Sí, el duraba en la antigüedad 30 días. La persona se colocaba esto. Durante esos 30 días mostraba humildad. Iba delante del Eterno y el Eterno le daba ese chalón para afrontar esa situación. Y la finalidad era, cuando se terminaba el luto, continuar adelante, la vida prosigue, hay una generación a la cual ayudar, hay una familia a la cual levantar, hay hermanos a los cuales ayudar, hermanos a los cuales hay que enseñar, hermanos de los cuales debemos aprender. Y esto se traduce, esa alegría en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en el último versículo, ¿qué va a pasar después de todo eso? Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Para nuestro Adón Yeshua, ese no estaré callado se tradujo en la resurrección. Para nosotros, hoy, ya habiendo entrado y teniendo un conocimiento un poquito más avanzado, ese no estaré callado es haber retornado al Eterno, haber hecho tevilá, ya lo sabemos. ¿Para qué? Para seguir confesando ese cántico que salga de nuestra boca al Eterno. Que aunque aquí donde estoy me puede faltar todo, pero siempre saldrá de mi boca Elohim, tú serás mi amor, mi justicia, mi salvación, mi redención. Y cuando estemos en el Olam Jabá, en el mundo venidero, en la eternidad con él, entender y saber que no nos hará falta nada. Baruch Hashem. Bueno, amados hermanos, por último, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros.
Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torá. Amén, amén y amén.